Amén. Señor, gracias te damos en esta noche porque estamos un jueves más honrándote y estudiando tu palabra. Sé tú hablando a nuestras vidas, sé tú glorificándote, Señor, y que tengamos nuestros corazones dispuestos a escucharte. Si hay algo, Señor, que aprendemos hoy, que no estamos haciendo correctamente, que seas tú, Señor, poniendo en nuestros corazones el deseo de cambiar para que nosotros podamos adorarte de la manera correcta, Señor. Mira a mis hermanos, mírame a mí, Señor, y mira nuestra iglesia, Señor, nuestra congregación, que seas tú eh, glorificándote en cada hermano, Señor, y que sigamos creciendo para gloria y honra tuya, te lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, estamos aquí en la clase número 6, la clase número 6 de la membresía de la iglesia. Si hablamos de los jueves, solamente nos queda una sola clase que tiene que ver con la membresía. Y yo creo que esta clase de hoy va a ser, creo yo, ¿verdad? Creo que va a ser corta, pero no sé. Porque según lo que veo, ¿verdad? Es un poquito práctica. Ya mismo vamos a ver por qué. Eh, la clase de hoy se titula Los deberes de la membresía. Los deberes de la membresía. Dice el libro para empezar que deber suena como una mala palabra hoy en día. O por lo menos algo que no le agrada a la gente. Y es verdad que algunos deberes, ¿verdad? Que no son muy agradables, son frustrantes y, y no nos hacen mucho sentido. Pero todos nosotros tenemos deberes. ¿Qué deberes tú preferirías no tener? A ver, para empezar, para romper. Y yo sé que aquí muchos pueden hablar, así que no se quede callado. ¿Qué deberes preferirías no tener? Cristal. Los biles Los biles. mensuales. Pagar Ay, las sí, cuentas. sí, pagar las cuentas, sí. Ok. Limpiar la casa. Yo puedo decir lavar las ropas. Sí, esto podemos decir lo que queramos, no va a ser la realidad. Hay deberes que los tenemos que hacer, pero que no son de nuestro agrado, de eso que estamos hablando, ¿verdad? Alguien puede decir alguno que no le agrada y que lo está haciendo con poco gozo. Que no sea de esta familia, que tiene una lista larga de deberes. Sí, yo tengo muchos deberes que no me agradan mucho. Oh, no, nadie quiere decir nada. Mira, pues, yo quiero decir uno. Oh, ¿de qué? Aunque yo sé que esos sentidos de responsabilidad y todo, pero cuando empezó aquí en Puerto Rico la ley del celular, de no poder usarlo manejando, eso me costó a mí 2 boletos. La primera vez en mi vida yo no tenía boletos ni por exceso de velocidad, ni cinturón, ni nada, pero cumplir eso se me hizo difícil. Y cuando me dieron el segundo boleto, yo dije, no, yo no puedo seguir dándole mi dinero al gobierno de esa manera, así que guarda el teléfono o compra los equipos que necesitan. Pero eso me hizo recordarlo hoy, que yo esa ley, no me agradó mucho, cumplir esa ley, ese deber. O sea, que tú guiabas y chateabas al mismo tiempo. Sí, la llamada, tú podías contestar la llamada porque esa ley todavía no estaba en Puerto Rico, pero cuando entró y vino esa transición, pues la violé 2 veces iniciando la ley. No chatear, hablar, ¿no? Hablar. Ok, hablar. Bueno, Okay. y también verificarlo, porque mientras estaba en una luz roja, yo podía ver si había mensajes, ir a Facebook, todas esas cosas. Y nunca había tenido boletos con la policía hasta ese momento del celular. Por 2 veces tuve y dije, no más. Sí, yo creo que hoy en día se ha visto mucho, ¿verdad? El asunto de las mascarillas. La gente, obedecer eso para algunos ha sido un dolor fuerte. No quieren ponerse mascarilla
Cuando entran a las tiendas, usted ve desafiando, ¿verdad? Usted puede ver videos, la gente desafiando el hecho de que la tienda o el negocio exija que usted entre con una mascarilla. La gente no ha querido obedecer eso. Dice Magali que para ella un deber es la cocina, que no le gusta la cocina. Mira, Miguel, yo estaba en una actividad del trabajo y una persona me encontró allí que hacía tiempo no me veía. Y me dice, oye, ¿cómo está todo? ¿Y cómo está la iglesia? Y yo, ay, bien, cuando quieras pasas por allá y nos visitas. Ay, sí, me gustaría ir a visitarlo. Y después me dice, espérate, una pregunta. ¿Ustedes requieren mascarilla? Y en ese momento sí la estábamos requiriendo. Y yo le dije, sí, tiene que ponérsela a todo el mundo. Ah, no, pues no. A mí nadie me va a obligar a ponerme una mascarilla. Y yo, ok. Y no volví a decirle, ve, ni nada. Pero hasta ese nivel llegamos. Wow. Bueno, la pregunta cambia ahora, ¿verdad? ¿Qué deberes preferirías no tener? Ahora es, ¿qué deberes te traen bendición y gozo? ¿Qué deberes te traen gozo, que te gustan hacer? ¿Quién puede decir algo? Nelly. Quizás esto ustedes no lo vean como un deber, pero yo sí lo veo como un deber educar a mis hijas. Me encanta. No, sí, eso es un deber, sí, sí. Y hay gente que no le encanta. O sea, a ti te encanta, pero yo estoy seguro que hay gente que no le encanta eso. Qué bueno. ¿Alguien más tiene algún deber que le gusta hacer? A mí me gusta el deber de cantar El y de deber de... tocar. Y en la iglesia, pues se dice. O sea, es un deber que tengo una responsabilidad. Yo sé que te gusta eso. ¿Cristal? Sí, realmente, aunque me da trabajo, pero me gusta también ver instruir a José Eduardo, y cuando veo que aprende, pues me da mucha alegría saber que el esfuerzo, a pesar de todo, no es en vano. Qué bueno. La idea principal de la clase de hoy dice así: como miembros de la iglesia, escuche bien, como miembros de la iglesia, tenemos el deber de imitar y someternos a nuestros líderes y congregarnos de forma regular con la iglesia y amar y servir a nuestros hermanos miembros. Todos estos deberes son medios por los que crecemos en piedad y ayudamos a otros a crecer. Así que es un deber de cada miembro de la iglesia, un deber someternos a nuestros líderes, imitarlo y congregarnos en nuestra iglesia. Así que ese es un deber que tenemos cada uno de nosotros cuando nos convertimos en miembros de la iglesia. Dice el libro que en generaciones anteriores, cuando comenzó la iglesia, los cristianos hacían listas de sus deberes o de las cosas que tienen que hacer como miembros de la iglesia, tanto sus deberes con los líderes como sus deberes con las demás personas. Y eso es lo que vamos a ver en este estudio. Y como dije ahorita, ¿verdad? El estudio es un poquito más para que nosotros nos analicemos, miremos realmente si nosotros nos estamos comportando de esta manera, y si no lo estamos haciendo, para que busquemos ese camino, ¿verdad? Donde nosotros comencemos a servir a los demás y imitar a nuestros líderes. Y hay varios textos hoy, tenemos muchos, y después de los textos tenemos una tablita que prácticamente la clase está basada en esa tabla que nos da ahí en las preguntas. El libro comienza en Hebreos 13, leo verso 7 y después leo el verso 17. Dice así, el verso 7, Hebreos 13, 7.
acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Verso 17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos verán por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hebreos 10, 24 y 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Romanos 12, del 3 al 18, dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecir a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Muchos versos, ¿verdad? En la noche de hoy, en la tarde de hoy. Y entonces el libro nos manda a llenar esta tabla, y lo primero que nos dice es que llenemos los deberes, que repasemos los pasajes, y que la columna de la izquierda que dice deberes, usted pone el deber y pone el versículo. Así que no sé, dice también que algunos de los deberes aplican a cuando nos relacionamos con los que no son cristianos, pero las instrucciones dicen que no llenemos esos, ok, los que no tienen que ver con creyentes, porque el estudio está enfocado realmente en los deberes dentro de la iglesia, con los hermanos, ok. So, la columna de la izquierda tiene ahí deberes, y según todos los versos que leímos, ¿quién puede mencionar alguno de los deberes que está ahí o que puso en la columna de la izquierda? Hay un montón de deberes. De hecho, la tablita es bastante extensa. Quiero empezar con uno. Adelante. Congregarnos. Congregarnos. ¿Dónde está eso? En el que leíste ahora en Romanos. Gracias, Jessica.
Es que lo dijiste tan rápido, estaba siguiendo los de Hebreo y no pude captar el capítulo de Romanos, pero es en lo Ok. último, en Romanos. Jessica acaba de decir uno, congregarnos. ¿Quién más puede decir algún otro? Hay un montón. Debemos imitar la fe de los líderes. Muy bien. Y ese está en Hebreos 13:7. Sí, ajá. Imitar a los líderes. ¿Y que ¿Quién? tú vas a llevar el tracking? Bueno, no lo estoy llevando realmente. Porque después tenemos que preguntar hacia los líderes o si es de los otros miembros. Digo, no sé si lo vas a hacer así, pero No sé. y la razón y la motivación. No, iba a coger primero los deberes, después iba a tomar hacia quién. Lo podemos hacer ahí mismo, ¿no? ¿Qué tú crees? Por eso, Ok, sí. Jessica dijo, ¿qué fue lo que dijo Jessica? Congregarnos. Congregarnos. ¿Hacia quién va dirigido eso? A todos los creyentes y miembros de la iglesia, a todos, otros- pastor a- y miembros, todo el mundo. A otros miembros. Cristal. mira, el capítulo el que leyó el pastor en Romanos es el capítulo 12, del 3 al 18, Johanna. Gracias. Okay. Nos manda a exhortarnos en hebreo, los unos a los otros. Ujú. Lo está apuntando, Gloria, entonces. Ok, Algo así, entonces ese mandato es hacia unos a los otros, ¿verdad? Hacia los miembros. Sí, entre todos. Ok. Becky dijo que obedezcamos a nuestros líderes. ¿Hacia quién va eso? A los miembros, No, si es obedecer a nuestros líderes, hay cuando dice a quién va dirigido, es líderes, otros miembros o a Dios, esos tres. ok, pues sería otros miembros en ese caso. No, en ese Obedecer a los, si es obedecer a obedecer, los líderes. si es obedecer a nuestros líderes, imitemos a nuestros líderes, ese va dirigido hacia los Otros líderes, miembros. a otros líderes. Ok, las categorías son líderes. Otros miembros o Dios. Ok. Les voy a dar una ayuda. En el verso, en Hebreos 13:7 hay par, en Hebreos 10:24 hay par, en el 10:25 hay par, Romanos 12:13, Romanos 12:6, Romanos 12:9 y 10, Romanos 12:10, 12:11, 12:11, 12:12, 12:13, 12:15, 12:18, 12:16, 12:17, 12:18. Mejor que eso no puedo. Por eso pensé que Miguel lo iba a dirigir como yendo verso por verso y quién nos mandaba y a quién. Pensé que Miguel Bueno, lo iba a hacer de esa manera. Vamos a hacer algo porque yo creo que se va a hacer bien difícil por Zoom, Glory. Ya, Sí, pero sí, como Jessica lo está diciendo así es mejor. por eso, pero yo creo que si lo vas leyendo, Glory. Y entonces que contesten hacia quién. Y si hay alguna razón o motivación. Ajá, porque Ok. está un poquito difícil cogerlos toditos. Yo creo que esto es más, si estamos en vivo, yo creo que sería mejor hacerlo. Sí. Pero por Zoom se hace un poquito difícil. Yo mismo estaba pensando, ¿cómo voy a hacer esto? Esta tabla. No, pero sí, es sugerencia solamente. Si coges verso por verso, lo analizamos y vemos qué mensaje a Sí, quién. eso es lo que dijimos, sí. Sí. Eso es lo que vamos a hacer. Sí. Ok, pues el primero es en Hebreos 13:7. Recordemos a nuestros líderes. ¿Hacia quién es eso? A los líderes. Correcto, muy bien, Becky. Imitemos a nuestros líderes. Ese lo dijo ella ya. Ok. Obedezcamos a nuestros líderes, también lo dijeron. Y es a los líderes. Sometámonos a nuestros líderes de un modo que se gocen en su servicio. ¿A quién es eso? A todos los miembros. Los líderes.
Correcto, los líderes. Muy bien. Consideremos como exhortamos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿A quién es eso? ¿Qué digo? Los líderes, No, los hermanos entonces. otros miembros. Mm. Quería ir un momentito atrás. Cuando decimos imitemos a nuestros líderes y hacia quién, ¿verdad?, va dirigido eso, que son los líderes, como decía Becky, la razón o la motivación, y la voy a decir para después cuando hayan otras razones o motivaciones, quizás las podamos discutir entre todos, pero dice que el resultado de su conducta es la bendición eterna. Y en el otro deber que decía, sometámonos a nuestros líderes de un modo que se gocen en su servicio, la razón o la motivación es que someternos a nuestros líderes es para nuestro beneficio. Ok, seguimos para el otro. No dejemos de congregarnos, sino Te antes escucho doble, Glory. ¿Que me escucho doble? Y Ujú. apretaste algo ahí, no sé si Como apretaste un eco algo. o algo, no sé. No, yo no he apretado nada. Ponte en mute y vuelve y quítalo a ver. Ahora, Sí, No, ¿sí o no? no. no. Es que te oyes como lejos. No es lejos, ya se oye como un eco. No sé, algo así. Se siente como si tú estás en un lugar cerrado. Ok, pastor, en lo que Gloria entra. Yo no entendí que dice se me fue la pregunta. Que sigan a los, Imitemos a la nuestros pregunta era líderes. que tienen que seguir a los líderes, algo así, ¿verdad? Que para quién era. Y ahora, Entonces, también decía para los líderes. Entonces yo no entendí cómo los líderes hacían a los líderes. Ahí me fui, me perdí. Sí, yo también, yo también estoy un poco... Porque Me perdía porque por eso yo dije miembro, porque nosotros pues tendemos, por ejemplo, usted el pastor, como quien dice, el representante de aquí de la iglesia del Señor, usted el líder del pastor, y uno lo sigue a usted o sigue a los otros que son más líderes, uno los sigue. Yo no entiendo cómo es la respuesta del seguir a los líderes es para los líderes. Yo me fui ahí totalmente. Yo no sé. sí, pero lo que está diciendo es, ¿verdad? Nos está dando el deber. Nos está dando el deber y ¿hacia quién es ese deber? Bueno, si dice, ¿cuál era la que tú tenías duda? Imitemos a nuestros líderes. Bueno, pues sí, lo que está, el deber es que imitemos a nuestros líderes. ¿Hacia quién va dirigido? Bueno, pues estoy diciendo que imitar a los líderes. O sea, estoy hablando de los líderes, no estoy diciendo imitar a otros hermanos. Lo que pasa que, bueno, está bien. Name it. No, Lori, lo que pasa es que estoy diciendo, imitar a los líderes, ¿para quién es? No es para quién. Entonces, es ajá. ¿hacia quién? ¿Hacia quién? Bueno, yo los bendiga a todos. Para mí, ¿verdad? Es para los miembros, porque en una apóstol Pablo dice ser imitadores de mí como yo de Cristo. So, él quiere, ¿verdad? En base a lo que yo entiendo, que la iglesia, los miembros sigan la conducta prudente que tienen sus líderes como congregación. No sé, eso es lo que yo pienso. Sí, está un poquito confuso de entender, Glory. Yo puedo entender lo que dice Francesca y lo que dice Naomi también. Yo estoy de acuerdo con Naomi, sí. Que porque si dice imitar a los líderes, por ejemplo, para poner ese ejemplo, si vamos a imitar a los líderes, ¿quién lo va a hacer? Bueno, lo va a hacer los miembros, los demás miembros. Yo creo que quizás es como está formulada la pregunta, porque si nos vamos a dejar llevar por eso, pues todos es a los miembros. O sea, todo realmente va dirigido a que lo hagan los miembros. Yo creo que quizás la pregunta es hacia quién va dirigido esa conducta, ¿Puedo decir algo, Miguel? hacia quién va, ¿cómo digo? El deber es lo que dijo Glory, por eso es que viene a mi mente ahora
porque yo tengo otra versión aquí, tengo la versión de las Américas, dice, acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios. Y si Glory dice que es un deber hacia quién va, pues ahí es que lo diré hacia la responsabilidad de los líderes que tienen la responsabilidad de mirar bien la palabra de Dios para, ¿verdad?, enseñarla o predicarla a nosotros los miembros de la congregación. Porque si estás hablando de que es un deber, si lo están pensando en para en vez de en hacia. Por eso, pero es por la versión, porque aquí en la versión que estoy leyendo dice, acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios. Por eso el líder tiene que tener esa responsabilidad de acordarse de quienes lo dirigieron para hablar la palabra de Dios y ese es su deber. No sé, ahí entonces lo veo desde la perspectiva de cómo Glory lo explicó y obviamente lo que dice Naomi entonces y Francesca, que iría a los miembros si es que nosotros debemos velar, ¿verdad?, por lo que dicen los líderes. Y yo creo que la pregunta no es para quién, porque No todas son para los miembros. Es hacia quién vamos, por ejemplo, hacia quién vamos a beneficiar con nuestras acciones. Lo que pasa es que lo que estamos evaluando es el deber. ¿Hacia quién va ese deber? Cristal, yo creo que levantó la mano Cristal. No, era para eso mismo, para lo que está explicando Glory. Sí. Ok. Síguelo así, Glory, porque no. Y si no es y si cuando yo diga hacia quién va, usted dice los líderes y él los miembros, pues ok, los miembros, yo creo que eso no es tan relevante, realmente. Mira, lo importante es que no entendí. Sí, pero lo que tú dices, lo que tú dices, Glory, es que eso, la clase aplica para todos los que vayan a ser miembros. Sí, sí, por eso es que yo dije, no lo pueden ver para quién es. No es para quién, es hacia. So, anyway, dice, consideremos como exhortamos unos a otros al amor y a las buenas obras. Ese fue el que dijo Mercedes, otros miembros, ¿verdad? Entonces dice, el otro deber, no dejemos de congregarnos, sino reunámonos con la iglesia con regularidad. ¿Hacia quién? ¿Verdad? ¿Hacia quién? Para todos los miembros, me supongo. Correcto, correcto. Animémonos unos a otros. ¿Para quién? ¿Hacia quién es? Miembro. Muy bien. ¿Y cuál es la motivación de eso? Eso está en Hebreos 10:25. ¿Cuál es la razón o la motivación para eso? Porque está el mandato que Dios nos dejó, que nos animemos a nosotros. Según Hebreos 10:25, Francesca. Sí, según Hebreos 10:25, ¿cuál es la razón de eso, de animarnos unos a otros? Según Hebreos 10:25. Animarnos unos a otros, sabiendo que el día se acerca. Correcto. Mantener nuestra fe en Jesucristo viva y eficaz y alta, y llena del Espíritu Santo. La motivación es que el día de la salvación y del juicio están más cerca cada día. Muy bien. La próxima dice, pensemos en nosotros mismos con un juicio humilde y sobrio. ¿Hacia quién es eso? A todos los miembros. Correcto. ¿Y cuál es la motivación o la razón? Pensemos, según el verso 12:3, Romanos 12:3. Pero dijiste, pensemos. Pensemos en nosotros mismos con un juicio humilde y sobrio. Hebreos 12:3. Es para que no nos cansemos y no nos desanimemos. ¿Cuál es la segunda parte de la pregunta? Dice, pensemos en nosotros mismos con un juicio humilde y sobrio. Romanos 12:3. ¿Hacia quién es? Hacia los miembros, hacia otros miembros, ¿verdad? Otros miembros. Y la pregunta ahora es, ¿cuál es la razón o la motivación de ese deber?
Lee la motivación, Glory, porque la motivación de ahora para adelante es la misma para todos los textos. Ok, so la motivación de todos los textos que vamos a estar leyendo, todos estos mandatos que están en Romanos 12 están basados en las misericordias de Dios, por las cuales Pablo apela a sus lectores desde Romanos 12, 1 y 2. Cuando dice las misericordias de Dios, se refiere al evangelio que Pablo ha expuesto en los 11 capítulos previos. Pero es que dijiste Hebreos ahora. Estabas en Hebreos. Pues dije Romanos 12:3. Ah, yo pensé que era Hebreos 12:3. Ay, Dios mío. Romanos. Ok, seguimos con el otro deber. Estas tablitas, siempre que discutimos tablitas es como un revolú. Okay. Hoy está difícil, hoy está difícil. El próximo deber, usemos nuestros dones para servir. ¿Hacia quién? Romanos 12:6. Todos los miembros. Correcto. Amemos a otros sinceramente con amor fraternal. A todos. Muy bien. Superémonos mostrando honor unos a otros. Hacia. A todos. Muy bien. Sirvamos a Dios diligentemente y de corazón. ¿Hacia quién? Los líderes, no todos. A todos. Qué bromándote que estoy. Adiós. Muy bien, adiós. Adiós. Regocijémonos en la esperanza, seamos pacientes en la tribulación y constantes en la oración. ¿Hacia quién? Hacia todos. Ahora nadie quiere decir. No, Jalín está bromeando aquí de que hacia el pastor y yo me reí, no, que estaba corta de risa, yo me levanté el micrófono. Digo, repítelo otra vez, que Jalín estaba aquí. Regocijémonos en la esperanza, seamos pacientes en la tribulación y constantes en la oración. Todos los miembros. Glorimano, Dios, ¿Hacia porque quién? tú oras a Dios. Exacto, hacia tú oras Dios. a los miembros, hacia Dios. Pero me estaba riendo porque Jalín dijo que hacia el pastor y me morí de la risa. Hacia Dios. Ok. Contribuyamos a las necesidades de los demás, mostremos hospitalidad. ¿Hacia quién? Hacia los hermanos, hacia los miembros. Hacia otros miembros, muy bien. Gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. También a otros hermanos. Y recuerden que lo que estamos discutiendo son los deberes que nosotros como miembros debemos de tener, ¿ok? Dice, vivamos en armonía con los otros miembros. ¿Hacia quién? Hacia Torito. Muy bien. No seamos orgullosos, asociemos con gente modesta. ¿Hacia quién? Todos los hermanos. Hagamos lo bueno delante de todos. ¿Hacia quién? Hacia Dios. Los hermanos, todos. Los hermanos. Vivamos pacíficamente. Bueno, los hermanos. Muy bien. Los hermanos, muy bien. Ahora sí, Mira, Navy. Navy está confundido hoy, Navy. Bueno, pero Voy a es que decir, vivir, hermanos, vivir Dios pacíficamente, líderes, bueno, para la realidad es que vivir pacíficamente glorifica a Dios en nuestra conducta, o también puede ser para Dios, no estoy mal. Te estás defendiendo ahí. Busca los puntos como quiera. quiera. Te estás defendiendo ahí. Pastor, busca los puntos como quiera. Sí, se está defendiendo ahí. Ok, terminamos con la tabla. Qué bueno. Pregunta número 1, Glory, ¿qué dice? Voy ahí. Espérate. Ok. Pregunta número 1 dice, y déjenme decirle que las preguntas en este estudio buscan reflexión personal y la aplicación práctica. La única excepción a esto se encuentra en la pregunta número 6. Cuando lleguemos ahí lo decimos, pero esto es prácticamente, ¿verdad?, de reflexión personal. Bien. Sí, es para que realmente nos analicemos, porque
bueno, vamos a ver en esta lista, ¿verdad? Todas las cosas que hay o que tenemos que nosotros. Pues ya leímos, ya discutimos la lista, ¿verdad? Fuimos sobre Sí. toda esa lista. ¿Hay algún deber que te haya sorprendido en esta lista? ¿Hay algún deber que quizás nunca habías oído, quizás Que me como haya que confundido, sí, que me haya sorprendido. No. no confundido, no por hacia quién, sino con el deber, el deber particularmente? ¿Hay algo que te haya sorprendido? A mí no me ha sorprendido porque realmente ya esas son cosas que uno está estudiando con el pastor y que uno sabe el deber que tiene con los hermanos y el deber que uno tiene hacia el Señor. O sea, ya Ok. cuando uno ya ha aprendido esas cosas y al escucharlas, pues ya no le Hay sorprende. algunos que no nos gustan. ¿Hay Mira, alguno que no te gusta? Sí, como Dice Harley que alguno que no le gusta. el Ajá, sufrir, ¿cuál no le gusta? el sufrir. ¿El qué? El de sufrir. Ah, bueno, Vete a, hermano. vete a la iglesia, pare de sufrir entonces. mira, Glory, yo creo que a mí me sorprende siempre el de Romanos 12:18, que es, vivamos pacíficamente con todo, porque realmente tenemos que esforzarnos mucho para que eso se cumpla. A veces nosotros podemos decir, yo estoy bien, pero realmente no estamos en paz con todo. Y el verso nos manda a que si, ¿sabes? Nos manda a que nos analicemos y digamos, ok, yo sé que hay un hermano que está molesto conmigo o que me hizo algo. Yo no puedo estar indiferente, no puedo comportarme de esa manera, ¿sabes? Realmente eso tiene que tener un efecto en mí y yo tengo que procurar estar en paz con mi hermano, ¿sabes? Las palabras del Señor nos manda a eso. Nosotros somos muy independientes, especialmente en este tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? La idea es que nadie se meta conmigo y yo no me meto con nadie, pero cuando somos miembros de la iglesia tenemos que procurar la paz entre todos nosotros, ¿verdad? Y me debe de preocupar que mi hermano esté molesto o que yo haya ofendido a mi hermano y no actuar indiferente, porque si yo actúo de esa manera, estoy desobedeciendo uno de los mandatos que está dando Dios en su palabra. Jessica. Bueno, no sé si esto va en una pregunta más adelante, pero como tú hiciste un comentario, viene a mi mente que cuando empezamos, ¿verdad?, la introducción ahora, todos dijimos algo de un deber que no nos gustaba o que se nos hacía difícil, que no queríamos hacer. Y ciertamente, pues la palabra deber nos debe llevar a pensar que nosotros tenemos un compromiso, una responsabilidad, que es algo que no podemos, es indelegable, lo tenemos que hacer nosotros. Y aún como creyente, ¿verdad? En este cuerpo pecaminoso, pues nosotros leemos todo esto y sabemos que Dios nos manda, pero se nos hace muchas veces difícil someternos e ir a esa obediencia de cumplir a cabalidad todo esto que Dios nos dice y nos establece en su palabra. Así que ciertamente, ¿verdad? Pues con mayor razón, nosotros como miembros de la congregación debemos cuidarnos unos a otros y velar porque, ¿verdad?, cumplamos todo esto que Dios demanda de nosotros y es por nuestro bien al final del día. Muy bien. Mercedes. Mercedes, adelante. Sí, por eso que el Señor nos manda hasta amar a nuestros enemigos, porque para estar bien con Él tenemos que tener un corazón sincero y limpio. Y también en la Biblia nos manda que antes de lo más simple, antes de poner una ofrenda en el plato, debemos de reconciliarnos primero con nuestros amigos para que eso tenga valor. Entonces, eso es lo que sucede. A veces también nosotros ofendemos y como yo no soy la ofendida, pues yo creo que yo no hice nada y no tengo que ir a pedir perdón porque yo no estoy ofendida, pero yo dije algo que ofendió al hermano, pero como yo no estoy ofendida, pues yo no tengo que pedirle perdón. Pero eso también el Señor nos manda a nosotros a pedir perdón, aunque no estamos ofendidos, pero tenemos que pedir perdón porque si vemos que el hermano se ofendió con lo que dijimos, nosotros debemos de pedirle perdón. Y son cosas, y también el ofendido también tiene que pedir perdón de las dos maneras. Y se ven cosas simples,
pero si están escritos en la Biblia, es con ese propósito de que nosotros vivamos lo que dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Y la clase de hoy se titula Los deberes de la membresía. Lo que estamos hablando son los deberes que tenemos nosotros como miembros de la iglesia. Sí. Quizás un deber no nos guste, pero tenemos que hacerlo. Es un deber. Y usted puede ver esa lista, ¿verdad? De todos los deberes que tenemos que hacer. Hay algunos que los podemos hacer muy fácil, pero cuando se trata de pedir perdón, porque ofendí a alguien, es bien difícil, pero tenemos que hacerlo, mi hermano, porque la Biblia nos manda hacer eso. Miguel, yo quería comentar el hecho de que, en adición a eso, la importancia que Dios le da a las relaciones como hermanos, a través de su palabra. Dios ha llenado, ¿verdad? Esta tabla se ha llenado con tantos deberes que son de aspecto relacional, que son de aspecto al otro. El que yo llore con otro, el que yo ame a otro, el que yo piense en el otro, el que yo anime al otro. O sea, uno de los pecados más grandes con los que nosotros tenemos que lidiar es con nuestro egoísmo, con nuestro propio yo. Y la Biblia se empeña en que nosotros, ¿verdad? En que nosotros aprendamos que el otro siempre va a ir por encima de mi yo. O sea, que yo tengo que pensar en mis hermanos, que yo tengo que someterme a otros en amor a mis líderes. Y yo creo que muchas veces, ¿verdad? Una de las cosas que me sorprendió de esta lista, si yo miro así los deberes, es el que dice: sometámonos a nuestros líderes de un modo que se gocen en su servicio. Y pienso, por ejemplo, ¿verdad? Que a veces los líderes tienen retos con nosotros, como por ejemplo el pastor con esta ovejita que siempre está haciendo lo que no está bien, tú sabes, y como que es como que, ay, esta persona vuelve otra vez y recae. Y tú dices, bueno, si es así, no creo que el pastor se vaya a gozar en su servicio, ¿ves? O el líder de lo que sea, de damas, de caballeros, de jóvenes, lo que sea, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad. El verso 13:7 dice: sometámonos a nuestros líderes de un modo que se gocen en su servicio. O sea, nosotros tenemos que procurar hacer las cosas que lleven gozo a nuestros líderes, que traigan bienestar a nuestros líderes. Así que de verdad eso me puso a pensar mucho. Francesca o Harley tienen la mano levantada y después Francesca. Cristal. Sí, yo iba a decir que nosotros también tenemos que normalizarnos cuando nos sentimos ofendidos, porque algunas veces yo he visto situaciones de que yo me puedo ofender con algo que dijo Glorimar, y Glorimar ni enterada de que yo me ofendí, ¿verdad? Porque hay personas así, nos ofendemos, Glorimar hizo un gesto, hizo algo, me ofendí, ya yo me quedo por ahí con mi guardado, como dice uno. Entonces nosotros tenemos que aprender a reconocer. Si tú por ejemplo, no puedes ver si la hermana, bueno, por la hermana parece que ya no sé por qué me ofendió. Y también con un corazón, ¿sabes? Humilde, decirle: mira, Glorimar, yo no me sentí bien con eso que tú me dijiste porque me ofendió, quizá por mi cultura, lo que sea. Y ya Glorimar va a decir: ay, perdón, Francesca, yo no sabía que te había ofendido, y pasó la cosa de ahí. Pero tenemos la mala costumbre de que si nosotros porque ya me ha pasado, que dice: oh, cuando yo te conocí, yo pensaba que tú eras así, y yo te trataba de lejos porque yo pensé que tú eras de esta manera, de esta forma. No nos pongamos como que a guardarle cosas a alguien o a tratarlo de lejos porque tú piensas que el hermano es odioso, porque tú piensas que el hermano de esta manera, sino todo lo contrario. También si tú te ofendes por algo, seamos humildes de decir, o tú sabes, de decir: mira, perdón, o excúsame, yo te quiero decir que tú me hiciste sentir mal con tal cosa, porque a veces nosotros más queremos: oh, mira, fulano me ofendió, tienes que venir a pedirme perdón. A veces esa persona ni sabe que tú te has ofendido, porque ha pasado, que se ofenden, y tú dices: pero ¿qué yo hice o qué yo dije? Yo no sé qué yo dije, que yo hice para ofender a fulano, pero quizá tu manera de hablar o de pensar, como ha pasado, que una vez Natalie vio un comentario mío en WhatsApp y ella dijo a Glorimar:
mira lo que dijo Francesca, y no, es que para ellos eso no es nada. Entonces, vamos a ponerte que Glorimar no supiera eso, ya estuviera diciendo, mira Francesca tan cristiana que dice la iglesia, y mira la palabra que dice, y ya por ahí se ofende, y yo sin saber que esas hermanas están con algo conmigo. Entonces debemos también trabajar de ese lado, de cuando usted se ofende con alguien, también poder ir de ese hermano. Así como dice la palabra, somos hermanos, nos queremos, nos amamos. Vamos de ese hermano a decirle, mira hermano, usted me hizo sentir mal con esto que usted dijo, sencillamente sin ofender, sin levantar la voz, sin decirle nada malo, y todo queda ahí, y todo queda, después está todo bien. Eso es lo que yo quería decir de mi parte. Mira, Francesca, antes de dejar a Cristal, yo creo que lo que tú estás diciendo se resume en Romanos 12:18, ¿verdad? Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres, ¿sabes? Tú no puedes hacer lo que no sabes, ¿sabes? No pretendemos que uno sepa quién está molesto con uno, pero si usted realmente sabe que ofendió a alguien o que alguien está molesto con usted, su deber como creyente es tratar de arreglar esa situación, ¿ok? No es que ignoremos eso, y yo creo que de eso es que se trata. Se trata de que si en cuanto dependa de usted trate de arreglar las cuentas con su hermano, arreglar cualquier dificultad, no deje las cosas así pasar porque sí, y duerma como si nada hubiera sucedido, ¿no? La Biblia nos llama a que arreglemos el asunto. Cristal. Sí, quería decir que cuando Gloria estaba mencionando la introducción de su comentario, el hecho de que la importancia que Dios le da a la relación entre hermanos, es inevitable no pensar en lo que escribió Juan, ¿verdad? De que dice que aquellos que dicen pues que aman a Dios pero aborrecen a su hermano, pues realmente eso no es compatible. Ajá. Y ¿verdad? Y que muestra como el hecho de que un hermano tú lo tienes, ¿sabes? Sabemos que Dios está en todas partes, pero la realidad es que nosotros no vemos a Dios, entonces, con nuestros ojos. Y pues a nuestros hermanos nosotros podemos ver la necesidad, podemos entender muchas de las cosas porque somos ¿verdad? Iguales a ellos, nos pasan cosas similares. Realmente como que Dios ¿verdad? Nos pone en esos versos, a ver, mira, el amor que tú puedes tener por un hermano puede ser quizá mucho más fácil porque lo ves, porque compartes, porque pasan por las mismas circunstancias, pues puedes tener algún tipo de cosas en común. Entonces, amar a Dios, que requiere muchísimo más, ¿verdad? En el sentido de por nuestra condición, pues entonces, por eso yo puedo pensar en que dice, es verdad. O sea, nosotros no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a uno, con el que estamos, con el que nos podemos identificar de una manera tan exagerada porque estamos en la misma condición. Realmente quería decir que cuando Gloria dijo eso, pues tuve que pensar en esos versículos. Amén. Gloria. El próximo decía, deberes hacia quién, ¿verdad? Y decía que repasáramos la lista y que ¿verdad? Nosotros escribiéramos cada uno de estos deberes hacia los líderes de la iglesia, hacia otros miembros de la iglesia. Pero dice, ¿te ha sorprendido cuánto habla el Nuevo Testamento de nuestros deberes hacia nuestros hermanos de la iglesia? Que es lo que estábamos discutiendo ahora, ¿verdad? Y yo sé que ya Cristal habló sobre esto, pero si alguien más quiere comentar, ¿por qué sí o por qué no? Si te ha sorprendido cuánto habla el Nuevo Testamento de nuestros deberes hacia nuestros hermanos, ¿por qué sí te ha sorprendido o por qué no? Cristal. Cristal. Sí que sorprende, pero que a la vez como que hace tanto sentido, bueno, obviamente es la Biblia, pero que
que podemos ver que después que Dios, ¿verdad? Nos muestra como que su historia, la historia de la creación hasta, ¿verdad? Lo que es la redención, lo que costó el poder que nosotros pudiésemos ser llamados pueblo de Dios. No debe ser para menos el hecho de que Él desee que nosotros tengamos una relación como la que Él nos exige, porque, ¿verdad? Por lo que costó y por lo que representa. So, sí es sorprendente, pero a la vez como que si tú piensas en cómo ves la historia, ¿verdad? Que se desarrolló la redención, pues tú dices, oh, wow, eso hace completo sentido. Y tú ves, Miguel, que Jesús lo hizo por otro. Él lo hizo por otro. Y yo creo que es bien diferente lo que el mundo enseña versus lo que enseña la iglesia, ¿sabes? Hay una diferencia tan grande, ¿sabes? A veces queremos traer las cosas del mundo dentro de la iglesia, pero la realidad es que la iglesia funciona de una manera tan diferente, pero tan diferente en todos los aspectos, ¿sabes? Cuando nosotros medimos el éxito en el mundo empresarial, ¿verdad? Y nosotros estamos hablando de la membresía también el domingo, después del culto, estamos dando clases de membresía. Y cuando nosotros miramos lo que el mundo nos dice que es el éxito y nos dice cómo lograr el éxito, se trata en tú sobresalir por encima de los demás, ¿verdad? Y cuando acá se nos habla de lo que es un miembro de la iglesia, se nos enseña a ser el último, a ser el más humilde, a poner el otro por encima, ¿sabes? Es totalmente lo contrario, ¿sabes? Lo que la iglesia, la membresía de la iglesia, lo que Jesucristo y Dios nos dice, va realmente en contra total de lo que el mundo enseña. Yo estaba pensando en estos días, ¿verdad? No es que yo esté de acuerdo con todo lo que está pasando en el mundo, pero a veces uno escucha noticias y es imposible no escuchar algunos comentarios y muchas cosas que están sucediendo. Y me sorprende grandemente el hecho de que un cantante de reggaetón supuestamente abrazó la fe cristiana y eso es suficiente para que casi boicoteen al muchacho porque no quiere cantar su letra vieja, ¿sabes? El mundo lo que quiere es que lo malo, ¿sabes? Y entonces si tú estás haciendo algo correctamente, si tú quieres seguir a Dios, tú puedes ver el ejemplo en ese muchachito, ¿sabes? Él decidió ahora decir, oye, todo lo que yo cantaba acerca de las mujeres, acerca de la droga, acerca de toda esa letra porquería, yo lo estaba haciendo mal, ¿no? Pero eso no es lo que el mundo quiere, ¿sabes? Ahora hay mucha gente que lo que quiere hoy en día es que le devuelvan su dinero porque él quiere escuchar a esa persona hablando las cosas que hablaba anteriormente, ¿sabes? Que el hombre se haya regenerado y haya cambiado su letra y todo eso, eso no le importa a la gente, ¿sabes? El mundo piensa totalmente diferente a lo que la iglesia piensa y eso lo vemos en la membresía. La membresía de la iglesia se trata de yo ver a mi hermano y ayudar a mi hermano y poder fortalecer a mi hermano en sus problemas y de la misma manera el hermano me ayuda a mí en mis dificultades y eso no es lo que se ve en el mundo. En el mundo lo que se ve es totalmente lo contrario. Glory, ¿qué dice por ahí? Ok. Dice, finalmente, lee los pasajes de Hebreo y enumera las motivaciones que el autor, ¿verdad? Da para esto. Pero dice que si quieres profundizar en este estudio, después de la lección, puedes repasar el resto de los deberes que ya fueron enumerados. La tercera pregunta, dice, piensa especialmente en cómo lo que Jesús ha hecho por nosotros en su muerte y resurrección nos motiva a amar y a servir a nuestros hermanos cristianos. Dice, ¿qué razones especificaste para cada uno de los deberes que menciona Hebreo? ¿Encuentras algo interesante o sorprendente acerca de los mismos? ¿Qué razones? En el caso de Hebreo, les voy a decir, en el caso de Hebreo,
las motivaciones eran el día de la salvación y el juicio, el día de la salvación y del juicio están más cerca cada día. ¿Hay algo interesante o sorprendente acerca de esto? De hecho, el deber que está atado a esa razón o motivación es el de animémonos unos a otros. Y yo creo que ahora mismo, pensando en este texto, yo creo que ahora mismo, por ejemplo, hay mucha gente pasando por situaciones particularmente personales. Por alguna razón nosotros, no todo el mundo, pero mucha gente, por ejemplo, cuando está triste, cuando está desanimado, cuando se sienten depresivos y qué sé yo, que una de las cosas que más pasa es que dejan de ir a la iglesia, por ejemplo, o se alejan de la gente. Entonces, no tenemos la oportunidad, el que se alejó no tiene la oportunidad de recibir ese ánimo, ese aliento, esa palmada del hermano, esa palabra de ánimo, y el que realmente se aleje del cuerpo. Yo sé que hay veces que necesitamos como que estar a solas, que necesitamos como que estar solas con nosotros mismos. Sin embargo, la Biblia nos anima a que nosotros nos busquemos, a que nos animemos, a que en los momentos tristes lloremos con el que llora. O sea, hay veces que nos pasan cosas bien difíciles y cosas tristes, y hay gente que se acerca a Dios, y hay veces que ese es el motivo o el medio que Dios utiliza para acercar personas hacia Él. Pero es un hecho de que la Biblia nos llama a que nosotros nos animemos unos a otros. Así que, por lo menos en mi caso, ¿verdad? Yo puedo ver que este razón o este motivo dentro de este deber de animarnos unos a otros, de verdad debe hacernos pensar en que el dolor va a pasar, en que la tristeza va a pasar, en que los problemas van a pasar, en que todas las cosas que son terrenales, ¿verdad? Que nos atan, que nos ponen de una manera triste, va a pasar. Va a llegar el día en que esa esperanza de la que está hablando el libro de Hebreos, de la salvación, de la eternidad, se va a consumir en cuando nosotros vayamos a la presencia del Señor. Y a veces, ¿verdad? Se nos olvida eso y nos ofuscamos en las cosas que ocurren en este mundo como si no tuviésemos una esperanza. Mira, Glorimar, hay un versículo, creo que es en Apocalipsis, que dice que el Señor limpiará cada lágrima de la injusticia, que enjugará cada lágrima. Y ese texto yo siempre lo pongo en la mente, porque a veces uno escucha noticias feas. Esta semana pasada me enviaron un video de un nene que se quitó la vida porque le estaban haciendo bullying, y eso a mí me partió el alma, porque era un nene de no sé, 10 años, 12 años, y su sí. papá llorando encima de él. Y lo que me vino a la mente fue ese texto. Yo decía, Dios mío, porque hay tanta maldad y tanta injusticia y tanto dolor y tantas cosas feas, ¿verdad? Y uno tiene que, ¿sabes? Y realmente me sentí down todo el día, me sentí triste, pero dije, pero pues tenemos que saber que Dios va a hacer justicia, ¿sabes? No tenemos de otra, porque si nos ponemos a pensar en las cosas que nos rodean, realmente se deprime cualquiera en ver tanto daño, tanto odio, tanta maldad, y es verdad lo que tú dices, ¿sabes? Tenemos que nosotros memorizarnos la palabra para que este sea nuestro consuelo en medio de tantas cosas que nosotros pasamos, viendo injusticia sobre todas las cosas, ¿sabes? Porque yo tengo que confesar. Sí, a veces uno puede ver las cosas desde el punto de vista de lo que uno cree que es justicia, pero cuando ve la injusticia en su modo de operar y tú dices, wow, pero ¿y cómo va a ser que esa persona salió por la puerta ancha o por qué? Y tú dices, no puede ser posible. Bueno, no va a ser posible si Dios no derrama su perdón sobre esa persona que se arrepienta, va a pagar cada gota de injusticia que pagó en esta tierra. Pero yo te puedo decir, Naomi, que cuando yo veía esas cosas o pasaban cosas que yo consideraba injusticia, y yo creo que, yo no sé, yo pienso que a lo mejor hasta pecaba en ese momento, ¿verdad? Yo siempre decía, no te preocupes, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor.
Y yo, ay, Señor, perdóname, pero es que me da un coraje. Nos So, yo no pasa, te- nos pasa por la mente. No, y yo te cuento lo que mi esposa dice. Me dice, se deberían enterrarlo. Y yo decía, Jessica, No, de verdad te que... reprendo. Sí, no, y honestamente, Nemi, yo digo, wow, Señor, tú eres misericordioso, porque es que, mira, Jonathan dice, manda fuego, Señor. Realmente, mira, yo digo, Nelly, wow, Nelly Señor, escribió eso. Nelly, yo dije, wow, Señor, qué grande es tu misericordia, porque es que nosotros, como dice mami, prendemos de un maniguetazo. Y sin embargo, eso es cuando vemos lo que hizo el otro. Pero cuando somos nosotros lo que hacemos, no, Señor, ten misericordia. O sea, extiende tu mano, tu misericordia y tu gracia sobre mí. Medimos con distintas varas realmente. Anyway, Mira, Lori, ¿alguien pero más? en eso que tú comentas, más bien de que, ¿verdad? Cuando dices el texto que mía es la venganza, más bien debemos ver eso también como esperanza, de que pues la justicia de Dios es perfecta y va a caer, ¿verdad? Sobre todos nosotros de la manera que tenga que ser aplicada. Claro, Esto, pero yo no lo veía así. Ese era el texto mío de consuelo para saber, vas a recibir el sí, castigo que mereces no, hoy y mismo que en yo no te Puerto puedo dar. Hoy mismo en Puerto Rico, ¿verdad? Aparte de lo que está sucediendo pues en Ucrania, yo hablaba con mis estudiantes y pues, ¿verdad? Yo tengo que ser cuidadosa porque pues la separación de iglesia y Estado y todas las cosas que yo siempre le hago la salvedad para que no me vayan a escuchar como que yo no creo en nada, pero cuando salí por la tarde a una cita, escuchaba lo de ahora los veredictos en Puerto Rico, que si no son unánimes, pues la persona para los efectos no culpable. Y salió este veredicto de la masacre de Trujillo Alto, que los 12 miembros del jurado, uno no lo encontró culpable, pues ya la persona, y yo decía, wow, ¿sabes? Pues yo no sé cuáles fueron los elementos de esa persona para no ver la culpabilidad que vieron los otros 11. También me puse a pensar en eso. Pero ahí es donde yo dije, Señor, pues la esperanza es que nosotros aquí haremos lo que haremos mal hecho, pero de tu justicia nadie se escapa. Así que esa es nuestra esperanza dentro de él y me la aplico yo también, porque pido misericordia para mí de las cosas malas que he hecho. Y pues es orar porque también esas personas dentro de su maldad conozcan al Dios que libera y que perdona justamente también. Así que o sea, este es el lado de la eternidad. Así que Dios nos ayude. Ya, sí. Ok. So dice la próxima pregunta. ¿Significa el mandato de someternos y obedecer a los líderes de la Mira, pero iglesia? no estás en la 4. Oh, sí. Es que esa me gustaba más. Ok, dice. Los ayudantes míos. Dice, habiendo considerado toda esta lista de deberes, ¿cuántas veces? Veamos más detenidamente algunos aspectos en particular. ¿Cómo imitas ya la forma de vida de los líderes de tu iglesia? Y a rayo. ¿Cómo imitas ya la forma de vida de los líderes de tu iglesia? ¿De qué manera puedes crecer en su forma de imitarles? Eso es una gran responsabilidad realmente. El que uno diga, bueno, yo voy a imitar a este líder. ¿Cómo imitas? Alguien que pueda compartir cómo ya está imitando la forma de vida de los líderes. ¿Puedo decir algo? Adelante. Así. Bueno, yo no te pregunté a ti, Gloria, te pregunté al líder de la iglesia. Dale. Algo pues que yo empecé a imitar de mi padre, siempre ha sido mi ejemplo desde que empecé el cristianismo, es que él es 100% servicial. Él, donde quieras que él le dicen, mira, ayúdame para esto. Yo a mí misma cuando yo le digo, necesito ayuda a esto, y él viene, no importando que, o sea, que yo puedo decir, pues sí, no, pero tú tienes ahí o algo, no, él viene y me ayuda. Entonces, algo que a mí, pues, desde que lo empecé a ver, desde que empecé a vivir con él y con mami, empecé a notar eso, que él siempre era muy servicial y a veces yo decía, ay, Dios mío, yo no entiendo, porque, anyway, yo no era cristiana, yo decía, yo no entiendo, pero a mí me molestan 2 o 3 veces y yo digo, espérate, páralo ahí, para la cosa ahí, ya te está sobando,
una, dos, está bien, pero entonces yo veía que él siempre decía para ayudarlo para algo y él siempre decía, sí, acompáñame Yesenia, y siempre estaba ahí pendiente para decir sí, sí, cuando bajaban los domingos, aunque bajaban bien, ¿sabes? Este viaje de aquí para el Bronx y allá necesitaban algo y él siempre estaba pendiente de en que él podía ayudar, entonces yo me quedaba como que, ok, tú sabes, uno viaja estropeado, él baja manejando y yo me quedaba como pensando, si otra persona va, se sienta tranquilo en un asiento y dice, yo vine manejando esas 2 horas y me tengo que ir también, que alguien que lo coja a otra gente, este relevo, o sea, es mucho, pero yo veía que él siempre seguía y queriendo ayudar, entonces eso como que a mí me chocó porque yo no era, a mí me gusta ayudar, no puedo decir que no, pero que yo veía bueno, ¿cómo decirlo? Humanamente caída hablando, yo lo veía demasiado excesivo, porque no entendía. Entonces, eso fue algo que yo cuando empecé a buscar, cuando Dios me rescató y me sacó donde yo estaba, pues fue algo que yo empecé a coger el ejemplo y yo empecé, pues cuando alguien necesitaba ayuda, yo no me limitaba como que cuántas veces la persona necesitaba ayuda o si la persona se merecía la ayuda o no, porque también ese era un punto que yo decía, mira esta persona que tan malo, que hizo esto y ahora él está haciendo ese favor, porque tú sabes que uno pensaba, no, si aquel no se lo merece, tú no le vas a hacer ese favor. Entonces ya eso fue algo que yo empecé a imitar de mi padre, gracias a Dios, y que Dios pues también pudo poner en mí, porque aunque fue a través de él, pero yo sé que fue Dios que lo usó a él para que yo pudiera cambiar mi mentalidad humana del mundo mundana y pudiera servir al ser al otro sin, tú sabes, sin nada así como que, si se lo merece o no se lo merece, simplemente servir por amor al Señor. Mira, yo creo que Francesca ha dado un ejemplo ahí bien específico y muy bueno. Acertado. Acertado, sí. Para los que no sepan, ¿verdad? Ella está hablando de Ramón. Amén. Y todo el que conoce a Ramón sabe lo servicial. Yo dije mi padre, todo el mundo sabe que era mi papá. Francesca, te recuerdo que hay mucha gente. Yo no lo sabía, pero qué bueno que lo ¿verdad? Gracias, Naomi. Gracias. Molestando, pastor, molestando. Todo el que conoce a Ramón sabe lo servicial que es, ¿verdad? Y de verdad que es un ejemplo. Y eso, ¿verdad? Ese ejemplo motiva a uno, ¿verdad? A tomar la misma actitud. Sí, yo creo que es muy buen ejemplo. Yo vi que Nelly levantó la mano y Cristal también. Y después la bajaron. Sí, pero aquí. Yo escribí en el chat. Aquí, si tú levantas la mano, tienes que hablar ya la levantaste. Yo estoy imitando a Glorimar. Estás imitando a Glorimar. A Glorimar, porque yo empecé acá y empezamos con el grupo de lectura. O sea, ya ustedes estaban, pero yo no. Y ella rapidito que me metió ahí y yo pues vamos, porque si Glory está, pues yo también estoy. Y también la sigo. Ahora en la tesorería, pues mira, voy ahí pisando los pasitos de ella. Pisándome los pies. Así que sí. Glory es mi ejemplo a seguir. Y lo ay, digo, ay, ay. Y por ahí vas a seguir ya pronto. Por ahí sigo. ¿Verdad? Por ahí vas a seguir ya pronto. Mira, Cristal escribió de mi líder de damas a servir y dar cariñito. Muy bien, sí, Maribel. Amén. Qué bueno. Mira, yo tengo, en mi iglesia está el pastor asociado y él para mí ha sido como un mentor porque él siempre está procurando siempre traer una palabra de aliento, ¿verdad? A uno cuando más uno lo necesita. Y uno ha visto la forma en que él ha actuado con personas que ni aún él conoce. Y yo he sabido de casos de gente que él mete a su casa por un tiempo indefinido, gente que él no conoce, mostrándole amor y esa hospitalidad lo ha llevado a esa persona hasta conocer al Señor a través de ese acto que él ha hecho. Y yo creo que para mí, ¿verdad? Yo le tengo mucha estima a él por su forma, como él maneja su vida. Es un hombre que trabaja a tiempo completo, pero duerme bien pocas horas por poder también alimentarse espiritualmente y llevar la palabra del Señor. Y yo creo que en el caso mío personal, ¿verdad? Le tengo mucha estima. Hay otra persona también que Amy, perdóname, ¿quién era ese?
El Pastor Mario, él está a cargo Ah, acá en la iglesia ahora el mismo. pastor. el Ok. Sí, él pastor, es pastor, el uno asociado de de los la pastores iglesia. asociados, que por eso es que ellos Ok. trabajaban a tiempo completo. Lo único que estaba a tiempo full sin trabajar era el pastor, pero ya se retiró y ya están en busca del nuevo pastor. Ok. Y otra persona, ¿verdad? Que siempre admiré mucho, aprecié mucho por su forma dada hacia los demás, ¿verdad? Aun cuando no tenía nada en su casa de lujo, era César, ¿verdad? Que todos nosotros lo conocemos, como César, ¿verdad? Siendo, ¿verdad? Prácticamente de una sin economía prácticamente, él vivía día a día, y eso que podía cosechar de su patio, él se lo daba a las demás personas, y yo creo que yo fui impactado mucho por César, por cómo él se daba a las personas, porque cuando uno piensa en cristiano, uno tiene que pensar por lo menos en ese acto de amor que César hacía, sin dar, si él no esperaba nada a cambio, si él tenía 5 pesos, él te decía, toma esos 5 pesos y utilízalos para esto. Y uno decía como que, porque el ser humano normalmente como que no le sale eso, ¿verdad? A menos que el Espíritu Santo uno esté bien lleno de eso en su corazón, ¿verdad? Porque aunque nuestra alma y nuestro espíritu está renovada, nuestro cuerpo todavía no ha sido redimido y siempre tenemos esa pelea como que esos 5 lo puedes usar para otra cosa o qué sé yo. Pero en César yo nunca veía eso, o sea, yo siempre veía, ¿sabes? Que si él no tenía gasolina, pero tenía que llevar a una persona allá, no importa si era cristiano o no era cristiano, ahí estaba César. Y yo creo que fue un ejemplo para mí. Yo sé que tiene que haber sido un ejemplo, testimonio para muchas personas de cómo nosotros debemos manejar nuestra vida, que no es solamente con confesiones, sino con nuestro ejemplo de vida, de cómo amamos a las personas. Amén. Jessica. Pues yo no soy parte de la congregación, pero sí soy parte de familia de sangre y no como pastor y esposa de pastor posiblemente, pero yo creo que Glorimar y Miguel siempre han sido un ejemplo para mí. Bueno, yo sé que fue el canal que Dios comenzó a utilizar para que yo conociera su verdad. Y eso mismo exactamente, yo ver lo desprendidos que ustedes son con sus cosas materiales, lo comprometidos que siempre han sido con la iglesia, no porque ahora estén en la posición de liderazgo de pastorado, sino que siempre. Así que yo creo que eso también es bien importante, que no tenemos que tener una posición de liderazgo para demostrarles a otros que ese ejemplo que usó Naomi también es así, porque César ni se atrevía a hablar en la iglesia, pero para ayudar y hacer a otro era el número 1. Así que yo creo que eso es una de las cosas que hoy nos hace analizar esta clase. Cuán ejemplos somos para otros, y Pablo bien lo dijo, ¿verdad? Ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Así que trabajo tenemos. Mira, para los que no sepan de qué estamos hablando, porque estamos hablando de los de Puerto Rico, pero nadie sabe quién es César. César es un hermano de la iglesia allá en Puerto Rico, que como ya ustedes pueden ver, era porque pues murió el año pasado, y fue bien triste su partida, no lo esperábamos. Pero era bien desprendido, bien alegre, y ¿sabe? Mucha gente lo aprecia por eso, porque ayudó mucha gente. Como ya te escucharon a Naomi, realmente era bien, bien desprendido y se ganó el cariño de mucha gente por eso. María. Aquí estoy. Adelante. Bueno. Perdón. Adelante. Oye, yo en la iglesia hay muchos ejemplos a seguir. Gracias a Dios tenemos una iglesia pequeña, pero con personas muy comprometidas a la obra. Personalmente, admiro mucho la paciencia que tiene mi pastor, Miguel Alicea. Bendito. Ay, solo eso viene de Dios, porque de verdad, yo creo que como yo soy, el pastor me debió haber quemado con leña verde. Pero el pastor, con una paciencia que tiene, Dios mío, de verdad que el Señor bendiga su paciencia, pastor. Bendiga toda su vida, pero esa parte que se parece al Señor. Yo a veces solamente con ver al pastor digo, ay Señor, ¿cómo me estarás mirando tú? Y entonces uno se autoexamina. Y también a Becky. Yo a Becky la admiro muchísimo por esa manera de ser de ella. Cuando quiere hablar algo, lo habla de una manera tan sencilla y al mismo tiempo tan directa que uno lo entiende con amor, con paz
y si hay que enmendar algo, uno lo enmienda más rápido que todo, porque se lo dice de una manera directa, pero al mismo tiempo con mucha, yo no sé, no, es un don que tiene ella, ¿no? Yo admiro a todos los líderes de la iglesia, admiro a Glorimar y todo eso, pero realmente como personas así, que yo podría decir, pues admiro a mi pastor y a Becky, admiro a Ramón de una manera increíble, admiro a Glorimar, esa manera de ser esposa nos enseña a los demás, pero en cuanto a la parte espiritual, a la parte de darse, de servir y de estar presente en momentos difíciles de la vida, yo admiro mucho a mi pastor y a Becky. Amén. Amén. Cristal. Sí, que está de acuerdo con casi todos los comentarios. No conocía a César, pero si lo hubiese conocido, me imagino que hubiese estado de acuerdo también. Porque, pues, por lo que describen, ¿verdad? Pero que es bien bonito que realmente analizando, ¿sabes? Es imposible que no te lleguen tantos nombres a la mente en nuestra iglesia, porque yo creo que muchos, ¿verdad? O la mayoría, por no decir todos, de alguna manera siempre muestran, ¿verdad? Una cualidad, cómo ponen su don al servicio de otro, y yo creo que es una bendición bien grande que podamos tener esto en nuestra iglesia, porque aún con nuestras dificultades, con nuestras diferentes personalidades, con los pecados, con todo lo que involucra, yo creo que los domingos cuando terminamos el culto y estamos compartiendo, se nota tanto ese amor entre nosotros, en las diferentes situaciones, como siempre nos enteramos de que alguien hizo algo por otra persona. O sea, es algo que no falla, y es bonito el poder ver eso. De eso se trata la unidad del cuerpo. No alcé la mano, pero también quiero decir algo. Bueno, para mí, yo tengo unos líderes en Nueva York, que es el hermano Kelly y el hermano Alberto, que han sido líderes fuertes para mí para seguir, pero aquí en Allentown, Glory y Miguel, desde que llegaron y lo he estado estudiando, de verdad que Dios lo llamó al pastorado, siguen siendo lo mismo y de verdad que lo sigo con todo mi corazón. Quiero imitarlo, quiero hacer lo que ellos hacen, poner en práctica. He aprendido un montón con todo lo que ellos hacen en estos últimos 4 años. Y yo sé que muchos de ustedes también han experimentado lo mismo. De verdad que él tiene el llamado pastoral, él y su esposa, y como me hacía la pregunta antes, yo no sé, Francisca estaba hablando de mí, pero yo sí que no sé cómo ellos le da el tiempo para hacer tantas cosas como ellos hacen. Y se lo he dicho, ¿cómo es que lo hacen? No lo sé. Tantas cosas que ellos hacen a la vez. Y que Dios los siga bendiciendo. Y a Becky también son líderes ejemplo para mí, Becky y Bruce. Y hay más hermanos que están por ahí también que son ejemplo para mí. Así que Dios los bendiga. Mira, Glory. Estás en mute, yo creo, Glory. Estoy en mute, perdón. Mira, son las 1:30 ya. Se acabó la clase. Mira, yo tengo que decir que de verdad que ha sido una bendición el que Dios nos haya dado la oportunidad de ser parte del cuerpo, pero también de pertenecer a esta iglesia local. El que Dios haya abierto nuestros ojos espirituales, ¿verdad? Y que nosotros podamos ver su gracia, y el que nos permita poder comprender su palabra, ¿verdad? De acuerdo a nuestra capacidad y limitaciones. Yo creo que es una bendición, y yo creo que debemos cada día agradecer a Dios el que nosotros podamos comprender su palabra, y que tratemos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, de ser obedientes a la misma y de amarnos y de cuidarnos como lo hemos hecho hasta ahora. Que Dios nos ayude.
Glory, y viendo, ¿verdad? Un poquito esta clase, viviendo lo que estamos viviendo, los años que llevamos en nuestra congregación, viendo cómo los hermanos han crecido, viendo cómo estas clases de membresía yo creo que nos han hecho ver, ¿verdad? Algunas cosas que posiblemente no las veíamos antes. Nosotros tenemos un grupo pequeño y estamos dando esta clase de membresía no solamente hoy, los domingos después del culto. Y yo creo que si nosotros seguimos como vamos, yo creo que Dios nos va a bendecir. Así que sigamos orando unos por los otros. Y lo que yo le puedo decir es que apliquemos lo que aprendemos. De verdad, si hay algo que yo quisiera que siempre nosotros pudiéramos hacer es que lo que estamos aprendiendo en la iglesia, la enseñanza bíblica, nosotros las pongamos en práctica, ¿verdad? Es muy bonito entender todo, es muy bonito comprender las verdades bíblicas, pero hay que aplicarlas y yo creo que hasta ahora, dentro de todas las cosas que nos han sucedido a nosotros como iglesia, ¿verdad? En plantación y ahora en acreditación, en desarrollo, perdón, dentro de todas las cosas, yo creo que lo estamos haciendo bastante bien para la gloria del Señor. Así que hemos aprendido, como dice la Biblia, a soportarnos unos a los otros, a fortalecernos unos a los otros. Hemos llorado con los que lloran, nos hemos reído con los que ríen. Y creo que hemos tenido una muy bonita experiencia en estos 4 años que llevamos como congregación. Y yo lo que les solto a todos es que sigamos adelante, de verdad. Y que sigamos adelante y recuerde siempre, nosotros mencionamos hoy nombres, líderes y un montón de cosas, pero que nosotros debemos de seguir al Señor Jesucristo siempre. Y es algo que hemos enseñado en la iglesia desde el día 1. Aquí lo importante no soy yo, no es Glory, no es nadie. Realmente lo importante es Jesucristo. Y eso lo tenemos que entender claramente, de verdad, que un día de esto yo no voy a estar, no va a estar Glory, no va a estar Ramón, pero Jesucristo va a estar ahí siempre. Así que tengamos eso presente, que el Señor nos ayude. Ya son las 1:30 y yo pensaba que íbamos a acabar esta clase bien rápido, pero nunca la pego en ese asunto. Y de hecho nos quedamos en la pregunta del liderazgo, ¿verdad? Que interesante. Sí, que interesante que se nos fue el tiempo ahí en hablar de los demás líderes y cómo los imitamos. Vamos a orar y le pedimos al Señor que nos guarde y nos cuide en el resto de la semana. Amén. Gracias, Señor, por esta clase y por tu palabra. Permítenos ser imitadores tuyos, Señor, y que nosotros también podamos dar ejemplo a los demás de qué es ser un creyente. Te presentamos nuestra iglesia, Señor, para que tú la sigas fortaleciendo. Ayúdanos a crecer, Señor, a predicar tu evangelio, a honrarte, Señor, y a llevar tu palabra en esta ciudad de Allentown donde tú nos has puesto, Señor. Te presento cada uno de mis hermanos, Señor, sigue edificándolos y fortaleciéndolos, Señor, y dándole sabiduría a cada uno de ellos, Señor, y que seas tú, Señor, obrando en sus corazones y que tú lo levantes para aquello para lo cual tú lo has llamado, Señor, que seas tú, Señor, levantando ministerios, Señor, y a través de mis hermanos, Señor, y que ellos trabajen para la gloria tuya en aquello para lo cual tú le has llamado, Señor. También te presento a mis hermanos que no pertenecen a nuestra congregación, pero que están aquí jueves tras jueves, Señor, como Neimi y Jessica, Señor, y algún otro hermano, Señor, que está aquí visitándonos cada jueves. Que tú también obres en sus iglesias, en sus congregaciones, y que ellos puedan seguir creciendo en sabiduría y entendimiento para que puedan honrar tu nombre correctamente, Señor. Como siempre te pedimos, Señor, que podamos descansar, que mañana nos levantemos con fuerzas nuevas y que en especial, Señor, el domingo podamos estar en tu casa adorando y glorificando tu nombre. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Señor. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga a todos.